La crisis de la República y el guzmancismo. Desde la separación de la Gran Colombia, Venezuela ha sido terreno y espacio para diferentes enfrentamientos. Estos constantes conflictos muestran un desequilibrio en cuanto al poder y la manera de representar un gobierno en el país. Empezamos desde el momento en el que derrotaron a José Tadeo Monagas, acto que se concreta por la unión de conservadores y liberales en un movimiento que se llamó Unión de los Venezolanos y Olvido del Pasado. Luego de esta revolución llamada la Revolución de Marzo, se redacta una nueva constitución por parte de Julián Castro y toma el poder de manera provisional. Comienza a gestarse la Guerra Federal. La nueva constitución de 31 de diciembre de 1858 buscaba conciliar los puntos de vista liberales y conservadores. Sin embargo, no satisfizo ni a unos ni a otros. En ese año ocurrieron muchos levantamientos. En agosto, un intento de los liberales para derrocar a Julián Castro, conocido como la Galipanada, es develado y fracasa. Pero el domingo 20 de febrero de 1859, el comandante Tirso Salaverría, seguido de 40 hombres, asalta con éxito el cuartel de Coro, se apodera de 900 fusiles y lanza el grito de la Federación. La crisis de la República estaba entonces en su momento cumbre cuando se dan los enfrentamientos entre liberales y conservadores, todo en busca del control del país. La Guerra Federal va a tener enfrentamientos importantes que marcarán el destino de lo que para ese entonces era el país venezolano. 3 grandes batallas constituyen hitos de excepción en el desarrollo de los combates: la de Santa Inés, la de Coplé, en las que las fuerzas gubernamentales del general León Lefebvre Cordero derrotan al ejército federalista de 4.500 hombres bajo el mando del propio Falcón, y la batalla de Huichibacoa. Pero en realidad fue la batalla de Coplé la que decidiría el curso general de la guerra. Concluida la Guerra Federal con la firma del Tratado de Cocha en abril de 1863, es necesario que un hombre de autoridad y respaldo popular esté al frente de los destinos del país. Y sería por consenso popular Juan Crisóstomo Falcón, quien había ejercido la jefatura de dicha guerra como representante de las filas federales para el año 1863. Al tomar posesión en el gobierno, adoptó desde un primer momento una actitud pacificadora destinada a mitigar ánimos políticos. Uno de sus primeros actos fue dictar el célebre Decreto de Garantías, donde queda abolida la pena de muerte por delitos comunes. Este ambiente de respaldo político por el gobierno tuvo poca duración, porque inmediatamente instaurado continúan las discordias políticas y se abre camino a la disgregación exacerbada del poder local, protagonizada por caudillos que, por conservar su cuota de poder, no tenían la intención de someterse a los lineamientos constitucionales del gobierno. Surge una serie de problemas entre los caudillos y el magnánimo, pues su debilidad de carácter y falta de autoridad fueron motivos para que un grupo de liberales, conservadores y excluidos de su régimen se fusionaran con el propósito de destituirlo. Los caudillos se enfrentaban región contra región y no se daba entonces explicación de ningún tipo a Falcón. Es entonces cuando se firma un tratado en Antímano cuyo contenido sienta las nuevas bases para la pacificación del país, pero eso no bastará. Ante la situación de malestar político y socioeconómico de Venezuela para finales de los años 1867 y 1868, una comisión parte en busca de alguien que ponga orden, y ese será José Tadeo Monagas, quien, para entonces, tiene 80 años, marcha rumbo a Caracas, emprendiendo en esta oportunidad la última escena política y militar de su vida. Igual que en oportunidades anteriores, contará con sus huestes personales para obtener el poder. La Revolución Azul fue esta transición de Juan Crisóstomo Falcón. Enfrenta problemas políticos y económicos que terminan con el avance del caudillo oriental, quien obliga a Juan Crisóstomo Falcón a renunciar. Aunque Monagas instala un gobierno de facto de carácter civil y fusionista que continuó la misma fórmula política, pocas diferencias legislativas y judiciales, ya que reconocían la Constitución Federal de 1868. Su descontento con la administración de los liberales azules y la muerte de José Tadeo Monagas, con la consecuencial desestabilización política, le hacen convertirse en líder de los liberales tradicionales, quienes reprochan la cohabitación de los conservadores en el poder. Antonio Guzmán Blanco. Hoy les presentaremos la vida de Antonio José Ramón de la Trinidad y María Guzmán Blanco, mejor conocido como Antonio Guzmán Blanco o el Ilustre Americano.
Nace en Caracas el 20 de febrero de 1829 y fallece en París el 28 de julio de 1899. Sus padres, el periodista político Antonio Leocadio Guzmán, fundador del Partido Liberal, y Carlota Blanco Jerez, pariente cercana de Simón Bolívar. Aunque provenía de una familia adinerada en la sociedad caraqueña de la época, en el momento cualquiera que portara el apellido Guzmán no era muy querido. A la edad de 19 años ya posee su primer cargo, como jefe de sección en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estudia Derecho en la Universidad Central de Venezuela y en 1856 obtiene el título de abogado. Además de esto, será jefe militar de la Guerra Federal, caudillo del Partido Liberal Amarillo y presidente de la República por casi 2 décadas, de 1870 a 1888. Durante su estadía en el poder, se dedicará a la modernización de Caracas, tomando en cuenta el modelo parisino que le inyecta Napoleón III. En esta etapa, la prensa cumplirá un papel importante para que todo político pueda expresar sus ideales. Es así como Antonio Guzmán Blanco, gracias a la ayuda de Fausto Teodoro de Aldrey, comenzará a ser redactor en el diario La Opinión Nacional. Este va a durar casi 25 años, desde 1868 hasta 1890. El periódico estaba administrado por 4 páginas, con 7 columnas cada una, en el cual se hacía mención de la situación caraqueña y a veces se hablaba de otros estados del país. La realidad es que la prensa nunca ha sido solo una cuestión de la que se habla en una época y pasa de moda. Desde que llegó a Venezuela es un medio de expresión que ha permitido conocer los pensamientos de otros y las vidas también. Además de Guzmán Blanco, cualquiera que estuviera electo para gobernar y que tuviera la capacidad de redactar lo suficiente, podía plasmar su percepción de algún tema a través del papel. A su vez, los estudiantes tenían un diario donde se podían manifestar llamado El Yunque. Gobernó personalmente durante 3 períodos constitucionales no consecutivos, que suelen denominarse de acuerdo al número de años que duró cada uno de ellos: el septenio de 1870 a 1877, el quinquenio de 1879 a 1884 y el bienio de 1886 a 1888. En los periodos intermedios la presidencia fue ocupada por Francisco Linares Alcántara y por Joaquín Crespo. De estos periodos de gobierno, el más activo y dinámico fue el septenio, pues en él Guzmán Blanco se entregó por entero a pacificar el país y transformarlo desde el punto de vista material, administrativa y cultural, con el propósito de modernizarlo e integrarlo al mundo exterior en los aspectos políticos, ideológicos y económicos. Durante el quinquenio fue muy importante el memorable Decreto de Instrucción Primaria Pública, Gratuita y Obligatoria. Constituye quizás su mejor título ante la posteridad. También modernizó los códigos en materia civil, penal, militar y mercantil. Organizó la administración pública y estableció un sistema monetario nacional. Creó la Oficina de Estadísticas y la Campana de Crédito Público para financiar las obras. Ordenó el primer censo oficial de población del país y en general modernizó todo el aparato del Estado. Asimismo, se modifica la iglesia La Santísima Trinidad y se convierte en el Panteón Nacional. Las plazas Bolívar también fueron construidas en esta época. Electricidad, telégrafo, teléfono, agua por tuberías, carreteras son algunos de los elementos que llegaron a Venezuela. De igual forma, el precio del café se mantuvo en el gobierno de Guzmán Blanco. Guzmán pidió la celebración de una misa en honor al triunfo de la Revolución de abril de 1870. El arzobispo Guevara y Lira puso una condición. Este acto se realizará si proclama un perdón general a los conservadores derrotados en la Revolución. Guzmán tomó esto como un atentado a la soberanía del Estado y le dieron 24 horas para cambiar de actitud. El obispo se negó y lo exiliaron. Se intuyó el matrimonio civil, se limitó el derecho de la iglesia a tener bienes, se secularizaron cementerios y se demolieron los templos. En consecuencia,
se debilitaron el poder económico, político y social de la Iglesia. Al mismo tiempo, contribuyeron con la modernización de la sociedad. Crearon una Iglesia nacional que no prosperó.